A lo anunciado, y es que mañana jueves 7 de octubre vence el plazo para que el presidente Pedro Castillo promulgue la ley que modifica la cuestión de confianza. Vamos a hablar al respecto con César Delgado, experto en Derecho Constitucional y ex oficial mayor del Congreso de la República. ¿Cómo está, señor Delgado? Muy buenos días, bienvenido en Informativo. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Renzo. Desde la perspectiva, ¿no?, del Congreso de la República, ¿cuáles son los escenarios posibles que se podrían presentar en torno a esta ley que modifica la cuestión de confianza? Hay que recordar que mañana se vence el plazo, pero ¿cuáles son esos escenarios previsibles que podrían darse en cuanto a esta nueva ley? Como mañana vence el plazo, recién mañana sabremos si la decisión del Poder Ejecutivo habrá sido promulgar la ley u observarla. Es previsible que el Poder Ejecutivo la observe, porque se trata de un mecanismo que de alguna manera establece límites antes abiertos respecto de la posibilidad y de la acción que tiene el Poder Ejecutivo para presentar de manera absolutamente discrecional la cuestión de confianza. El resultado de esta norma que ha sido aprobada previamente por el Congreso, una norma de desarrollo constitucional, ha sido la necesidad que existió luego del mal uso que se constató con la cuestión de confianza presentada por el señor Salvador del Solar, que le valió al señor Martín Vizcarra para disolver el Congreso. Entonces, si el gobierno observa la ley, es posible en ese caso que el oficio, también cabe que el gobierno no la observe ni la promulgue y simplemente deje de promulgarla, sea que la observara o que la promulgara, el texto debe pasar a la Comisión de Constitución para que a su vez se pronuncie respecto de las observaciones. Si no existiera observaciones, sino simplemente una no promulgación, lo que correspondería sería que la promulgara el presidente del Congreso. Si se tratara de una observación, debe pasar a la Comisión de Constitución para que ésta evalúe la condición de las observaciones y se produzca un dictamen en el que recomiende o la insistencia o el allanamiento respecto de las observaciones presentadas. En ese supuesto, el Congreso tendrá que votar respecto o del allanamiento o de la insistencia. No existe plazo para que el Congreso se pronuncie. Lo hará en cuanto sea factible la presentación del dictamen. Una vez que el dictamen llegue al Pleno, el Pleno votará por la insistencia o por el allanamiento. Para el allanamiento no se requiere una mayoría establecida, basta la mayoría simple, pero para la insistencia sí se exige, de acuerdo a la Constitución, la mayoría absoluta, vale decir 66 votos. Si se alcanzan los 66 votos, el resultado será que el presidente del Congreso debe promulgar la ley. Promulgada debe derivarla al Poder Ejecutivo para que éste le ponga número a la ley y disponga su publicación en el Diario Oficial del Peruano de manera que empiece a regir a partir del día siguiente de la publicación. Este es el marco en el que se pueden dar los escenarios que nos esperan y todavía no sabemos lo que va a suceder el día de mañana, pero la oposición se considera que estaba aguardando aprobarla por insistencia en el caso sea observada, como usted bien ha explicado, pero esto con aras de comenzar una censura al ministro Maraví sin riesgos. ¿Podría ser este también un escenario, una respuesta por parte del Parlamento? Bueno, no sabemos qué relación pudiera existir entre la insistencia y la eventual censura al ministro Maraví, por una razón. No sabemos cuándo entrará en vigencia la ley de desarrollo constitucional en caso que el Congreso decidiera insistirla. Tenemos algunos tiempos que desconocemos, no sabemos cuánto tiempo le tomará a la Comisión de Constitución dictaminar, no sabemos cuándo se agendaría ese dictamen en el Pleno, no sabemos si el Pleno lo debatirá y votará de inmediato, ni si alcanzará la mayoría absoluta para insistir. Claro. Ante estas incertidumbres no es posible
definir si es que el criterio que tiene el Congreso para presentar la censura depende o no depende de la insistencia respecto de una ley que no sabemos aún si será observada por el Poder Ejecutivo. Claro, la duda parte porque, al parecer, ya tendrían los votos suficientes para presentar esta moción de censura contra el Los votos, ministro. más no la aprobación, ¿no? Claro, los votos. Para presentar esta moción de censura contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví. En todo caso, ¿por qué se estaría retrasando? ¿Cabe allí la posibilidad de que entre esta figura de que estarían esperando aprobar esta ley por insistencia? ¿Ese escenario Bueno, sí es posible? Sería parte de la especulación que podríamos imaginar y realizar. Sin embargo, existen otros elementos de hecho que permiten suponer que hay otra razón, como que dado el tipo de fragmentación por el que atraviesa nuestro Congreso y dadas las incertidumbres que previamente se ha generado, hay dos mayorías distintas que exige el reglamento en el trámite de una censura. La primera es el número de firmas necesario para que se pueda presentar la moción. Y la segunda es el número de votos necesarios para aprobar la censura. Entonces, como ha ocurrido previamente que se cumple con el requisito para la admisión de la moción de censura, para su presentación, que es el 25%, pero luego de presentada se produce el debate entre el cuarto día y el 10º día natural después de la presentación, pero no se alcanza el número de firmas. Entonces, para corroborar o para confirmar que esta contingencia se reduce o se elimina como un riesgo, es que se puede deducir con mayor facilidad que la razón por la que se está dilatando o demorando relativamente el momento en el que se presente la moción de censura es para asegurar que quienes la firmen se comprometen y se responsabilizan para votar por la censura, independientemente de cualquier contingencia como podría hacerlo, o la eventual presentación de una cuestión de confianza que el gobierno ha dicho que no va a presentar, o de la alternativa de que se entre en vigencia la ley de desarrollo constitucional sobre el desarrollo de la cuestión de confianza. Claro, que todavía está como que en la nebulosa, ¿no? En cuestiones de plazos. Respecto al ministro de Justicia, Aníbal Torres, sostuvo en la víspera que no iban a presentar una cuestión de confianza por el ministro Maraví, en efecto. Pero en el tránsito de la jornada, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, dijo que nada estaba descartado. En todo caso, esta decisión de presentar la moción de confianza, la cuestión de confianza, perdón, ¿le compete al Premier o al presidente Pedro Castillo? La presentación de la cuestión de confianza, de acuerdo a la Constitución, le corresponde al presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, por las declaraciones que ha recordado el propio ministro de Justicia, de acuerdo a la Constitución, quien dirige la política general del gobierno no es el presidente del Consejo de Ministros, sino el presidente de la República. Entonces, permanecemos en este momento ante las contradicciones que subsisten al interior del gabinete y del gobierno en general, porque por un lado escuchamos que un ministro dice algo, el otro ministro lo contradice, el presidente de la República contradice a los dos, no sabemos a ciencia cierta hacia dónde se dirige el gobierno en materia, en varios temas, pero en particular en este caso concreto, en materia de la cuestión de confianza. Por un lado, el señor Aníbal Torres dice que no va a haber, y por otro lado el señor Guido Bellido dice que no se descarta que ocurra. No lo sabemos a ciencia cierta, entonces habrá que ver cuál es la decisión final que se adopte, pero sea como fuera, esa decisión no puede tomarse de espaldas al acuerdo que adopte el Consejo de Ministros sobre esa materia. La presentación de la cuestión de confianza por el presidente del Consejo de Ministros importa la responsabilidad colectiva y solidaria de todo el gabinete, no solamente de la persona del presidente del Consejo de Ministros. Claro, ahora, doctor Delgado, y otro escenario podría ser también que el presidente Pedro Castillo, ¿no? Observe esta ley y el presidente del Consejo de Ministros haga cuestión de confianza por esa observación.
¿Es este escenario posible? Lo están planteando algunos constitucionalistas, pero usted, que también es experto en derecho constitucional, ¿ve viable esta posibilidad? Es decir, que el presidente del Consejo de Ministros haga cuestión de confianza respecto de la no insistencia del Congreso sobre esa materia. ¿Esa es la pregunta? Claro. Bueno, en principio, como conocemos todos, el uso de las instituciones debe realizarla el titular que, de acuerdo a la Constitución, se reconoce para el ejercicio de una atribución o de una facultad. Si bien es cierto, la cuestión de confianza es una cláusula abierta, de acuerdo a lo que ha recordado el Tribunal Constitucional en sus dos sentencias, la 6-2018 PI y la 6-2019 CC, en cualquiera de los dos casos, la cuestión de confianza debe utilizarse dentro del marco de las competencias que le reconoce la Constitución al Poder Ejecutivo. Pero por otro lado, no puede utilizarla respecto de competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, así como no cabe presentar una cuestión de confianza respecto, por ejemplo, de una reforma constitucional. Tampoco correspondería que se presente una cuestión de confianza sobre una atribución exclusiva y excluyente del Congreso, como lo es la potestad de insistir sobre una ley. El presidente del Consejo de Ministros no podría utilizar la cuestión de confianza para neutralizar, impedir o evitar que el Congreso insista respecto de una ley. La insistencia no podría significar una negación de confianza, simplemente sería un caso en el que el Congreso declararía improcedente la presentación de una cuestión de confianza porque ésta supondría la negación de una facultad o de una atribución privativa y excluyente del Congreso. Ahora, doctor Delgado Guembes, la Comisión de Constitución aprobó en la víspera un texto que señala que la cuestión de confianza no puede ser presentada por reformas constitucionales ni por procesos de control político a ministros procesados por terrorismo o corrupción. ¿Esta es una medida constitucional? Bueno, cierto que me parece que en septiembre del año 2017, en octubre del año 2017, luego de la denegación de confianza al gabinete Zavala con ocasión de la eventual censura a la ministra de Educación Marilú Martins, el congresista Mauricio Mulder presentó un proyecto de ley que se aprobó en marzo del año 2018 y que posteriormente fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional con su sentencia 6-2018 PI. En ese texto, que formó parte del reglamento del Congreso, fue una modificación del inciso E del artículo 86, el Tribunal Constitucional señaló que no era constitucional la presentación de cuestiones, que no era constitucional que el Congreso impidiera o prohibiera que el Poder Ejecutivo presentara cuestiones de confianza sobre procedimientos legislativos ni sobre procedimientos de control político que estuvieran en curso. Entonces existe esa limitación que el Tribunal Constitucional señaló que estaba enmarcada dentro de las competencias que tiene cada uno de los órganos del Estado y que el Ejecutivo solo podía presentarlas en cualquier caso respecto de políticas generales del gobierno. Entonces, el tribunal ha limitado esa competencia del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede presentar cuestiones de confianza en la medida en la que estén relacionadas con sus políticas generales de gobierno. Esa limitación ha sido impuesta por el Tribunal Constitucional. Claro, entonces ese es el marco dentro del cual cabría presentarla. Es decir, el Ejecutivo no podría plantear una cuestión de confianza para que permanezca en el cargo el señor Iber Maraví. Podría hacerlo, como lo ha hecho antes el señor Zavala respecto de la señora Marilú Martins, pero se incurriría pues en una contradicción normativa o constitucional, porque la naturaleza de una censura es la de una sanción que culmina una relación de confianza con un ministro. Sin embargo, la naturaleza de una cuestión de confianza no tiene carácter sancionatorio. Más bien el propósito de la cuestión de confianza es buscar el aval del Congreso.
si el Congreso toma una decisión terminal respecto de un ministro, presentar una cuestión de confianza respecto de la permanencia de ese ministro solamente tendría sentido si es que se pudiera justificar o argumentar que la permanencia del ministro es necesaria para la implementación de las políticas generales del gobierno. Pero cuando el Congreso censura al ministro en razón no de las políticas generales del sector, en este caso del sector trabajo, sino por acciones privativas, personales de él, cuya permanencia critica el Congreso, parece complicado que pueda argumentarse que esa falta de idoneidad del ministro de Trabajo fuera necesaria para que se mantenga la política del sector trabajo por el gobierno. Ahora, doctor Delgado Gembes, ahora que aborda el tema del Tribunal Constitucional, usted fue descalificado de la convocatoria para la selección de nuevos tribunos por un documento perfectamente, a consideración de muchos, subsanable. Esto fue en el anterior Parlamento. ¿Considera que hoy se dan las garantías para un proceso saludable, transparente, en este nuevo proceso de selección de magistrados del TC? Todo va a depender de la manera como se interprete el reglamento y de la manera en la que se evalúe la presentación de los documentos que se acompañen al formulario que se tiene que presentar. No lo sé, no sé si es que cambiará el criterio de quienes tengan a su cargo la evaluación de ese tipo de formalidades. ¿Volvería a presentarse, doctor Delgado Gembes? Aún lo estoy meditando, sinceramente, no estoy muy seguro de querer hacerlo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor César Delgado Gembes, experto en Derecho Constitucional y además ex oficial mayor del Congreso de la República, por habernos acompañado esta mañana. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días a ambos, Fernando y Renzo. Buenos días. Hasta luego. Gracias.